Cita. En la ciudad de Río Cuarto, en la jornada de ayer, una jornada de reflexión y discusión a 10 años de la sanción de la ley 26.743 de identidad de género. Una cuestión que está en debate de manera muy interesante y que en la Argentina tiene a nuestra posibilidad de evolución a la vanguardia respecto de lo que ocurrió en otros países o de lo que ocurre en otros países del mundo. En ese marco disertó Milena Moreno, que es profesora de diversas escuelas de la ciudad de Córdoba, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Atenas, Grecia, ya lleva más de 25 años de docente. Es mujer trans y nos visita en nuestro programa. Un gusto, Milena, gracias por venir. El gusto es mío por la invitación, porque ser invitada siempre tiene que ver con la esperanza de que el otro tiene de escuchar cosas nuevas. Bueno, si no, no hay invitación. Me intrigó mucho saber que estudió en Grecia, digo, un filósofo que estudió, una filósofa que era filósofo, pero que estudió en Grecia, y es una oportunidad única esa. ¿Te recibiste allá? Me recibí allá, sí. En realidad creo que lo simbólico no es donde hemos estudiado, sino qué es lo que hemos incorporado de ese estudio. Bueno, pero ahí es como ir a la cuna de la filosofía. Sí, es como el nido, la cuna de la filosofía. Pero también hay mucha cosa... a ver... ¿Marketinera también? Sí, yo diría que sí. Enrique Pinte decía cuando la gente iba a Atenas, decía, mire, acá meó Pitágoras, acá defecó Heráclito, y a lo mejor no, pero que las calles de Atenas, que el camino sacro que va hacia el Partenón, uno tiene que ir casi sin comer, casi... en un hábito de comida, y tiene que estar nutrido de conocimiento. Le cuento que nosotros todos los miércoles tenemos una columna de filosofía en el programa. Me encanta. Todos los miércoles. Me encanta. Sí, son las ideas y las reflexiones, y nos ha interesado desde el primer momento que tenemos el programa de poder promover el debate de ideas, el pensamiento. Yo entiendo que ahora se va a Atenas mucho más para ver las islas griegas y disfrutar del mar y de la buena comida y de la buena vida, pero no hay que perder de vista, ¿no? Que ahí empezó el hombre a reflexionar sobre sí mismo. Absolutamente, Guillermo. Y hay algo que siempre digo en clase, y lo digo siempre en todas las oportunidades que puedo. La filosofía no nace en Grecia. El mérito de los griegos es la organización del pensamiento. Porque ya en Egipto, en Persia, en la India había pensamientos maravillosos, pero estaban desordenados. La creación del espíritu griego es el ordenamiento del pensamiento. Cuando uno piensa ordenadamente, está pensando con el tiempo del pensamiento, no está pensando con el apuro del tiempo. Y el tiempo es una cuestión relativa. Si usted me dice, a ver, hágame una reflexión sobre Pitágoras, y yo me pongo a pensar, y me dice, bueno, dele, apúrese. Y yo le digo, bueno, ha sido un gusto, gracias. Eso pasa mucho en los medios, en la tele sobre todo. Es que la televisión de hoy es imposible. Yo cuando ayer di una charla fue maravillosa, no mi charla, sino el público que fue, la gente que iba interesada a escucharse a sí misma. Sí. Y tiene que ver con qué es lo que yo pienso en voz alta, como filósofa. Como filósofa, ¿qué pienso en voz alta? ¿Y qué puedo decir? ¿Qué es lo que la filosofía me permite, por ser filósofa, tener el atrevimiento de decir? Porque para ser filósofo hay que ser atrevida. Sí, sí. No hay que ser sabia, hay que ser atrevida. Sí, revulsivo, provocar, generar en el otro no tranquilidad, sino lo contrario. Absolutamente. El filósofo no tiene que responder, tiene que enseñar a hacer buenas preguntas. Si no, ¿por qué lo matan a Sócrates? Porque preguntaba lo que otro no quería responder, o porque en última instancia se daba cuenta que lo que respondía era propiamente una ignorancia.
Por eso lo matan a Sócrates. Bueno, por eso también hay mucha gente que no quiere que la mayoría de la sociedad piense. Bueno, yo creo que por eso hay más bares que universidades en nuestro país. Porque la gente opina, y opina de todo. Y nadie dice algo que tenga que ver con un fundamento. Y a veces las personas hablan sin fundamento, y es, a ver, ese fundamento tiene que ver con algo, yo diría, de vieja usanza. Porque una cosa es el uso y otra cosa es la usanza. A veces la gente habla por usanza, por costumbre, no habla por el uso del lenguaje. A veces el silencio es mucho mejor que decir cualquier cosa. ¿Sabe por qué, Guillermo? ¿Y sabe por qué, el hablar por usanza es decir algo que otro ya dijo, porque ni siquiera nosotros nos preguntamos si tiene fundamento, lo repetimos nada más. Absolutamente, por dos cosas. Primero, porque la usanza es la justificación de personas que ya han muerto y nadie les puede decir que no. Y a veces el silencio contiene todas las palabras. Y en este sentido, o sea, vinculando también con la ley, digamos, de identidad de género, que han reflexionado sobre eso, pensaba y pregunto, ¿no? Si el feminismo es quizá el movimiento que más interpela hoy a la sociedad. Escuchaba, me resuena la voz de Darío Stanraiver, que decía que, digamos, cuando uno derriba la barrera de género, es como que derribas cualquier otra cosa. Como que deconstruís lo que sea, digo, la nacionalidad, la raza, la religión, etcétera. ¿Coincidís en eso? Si yo preguntara, por ejemplo, ¿pueden definirme qué es ser varón o mujer, pero sin utilizar la palabra genitalidad? ¿Qué me dirían? Que es una construcción cultural. Entonces, si la cultura es la creación humana, todo lo que venga posterior es creación humana. Y recordemos también algo importante, que si bien la educación y la escuela, la escolarización, es parte creemos que es parte de un contrato natural del hombre, el deseo de aprender, la educación y las escuelas también son una construcción humana. Y como hemos construido la educación, también podemos derribarla. Para que la gente aprenda no hace falta escuelas, hace falta educadores. ¿Su formación académica le ayudó para fundamentar la postura ante situaciones de discriminación? Haber tenido el don de la palabra. Bueno, es genial eso. Es genial, ¿no? Cuando me presento y digo Milena, y tengo esta voz que no es de Milena, siempre yo hago referencia y tengo la voz de Ronnie Vargas, claro, la gente dice, bueno, ¿cómo que es Milena y habla con esta voz? ¿Y cómo quiere que yo me dirija a usted? Y yo se la hago fácil. ¿Cómo quiere decirme? ¿Me quiere tratar como varón? Es porque su alma de mujer necesita que verme como varón. Y si usted es mujer y me quiere tratar como mujer, y bueno, o como varón, o como hombre, eso, yo no tengo género. Soy una persona andrógina. El género no existe. Y no tenés ninguna angustia, sino que a lo mejor la angustia la tiene, qué sé yo, quien habla y no entiende. O no sé. Claro. Como un problema del otro. Pero claro, Flor, pero si yo en el que está angustiado frente a mí le genero más angustia, es un acto de narcisismo y de egoísmo y de violencia terrible. Muy siento, está bien, que se joda, que se ponga nervioso, que sude, que transpire. No. Mire. De todas maneras, a mí me parece, Milena, que hay los ámbitos de resistencia a la evolución del pensamiento son mucho más fuertes en lugares donde usted se mueve, que pienso, por ejemplo, en los códigos de una cárcel. Bueno, sin duda. Pero digo, un padre, una madre de un chico que usted lo tiene como alumno, ¿es fácil de convencer? No, pero es genial. Es genial que vengan a poner la postura. Porque quien le va a poner el freno es el hijo, no yo. Porque tengo muchos alumnos que me cuentan, usted sabe, profe, le voy a contar algo. ¿Qué, hijo?
que tengo un tío que dice que yo le cuento nuestras charlas, nuestras clases, cómo es usted. Entonces mi tío dice, pero es puto. ¿No? Entonces, ¿qué le digo yo? Dice, si los putos hablan así, quiero ser puta. Y los descontrola el tío, entonces les da una CB, una arteriosclerosis. Pero la culpa soy yo. ¿Pero por qué soy yo? Porque soy la flautista de Hamelin. No me llevo a las ratas, me llevo a los chicos. Pensando, teniendo crítica, teniendo espíritu libre, respetando a la persona y no al género. Porque se respeta la persona, no el género. Amar a una mujer o amar a un hombre no se trata del amor, se trata del respeto. En estos 10 años se ha evolucionado mucho, la ley sigue todavía siendo un lexo escrito y no aplicado. Sí. Siempre es mejor tener una ley que no tener nada. Siempre es bueno luchar para que la ley se haga carne en las personas y no en los tribunales. Es bueno que la ley esté, pero que no sea... Nosotros tenemos 2 leyes muy importantes en nuestro país, una sacada en el 2005 y otra sacada en el 2012. Digo, las del 2005 tienen que ver con los derechos del niño, niña y adolescente. Y la otra es la de 2012, que el próximo 9 se cumplen 10 años, que es la ley de identidad de género. No debemos usar la ley como si fueran muletas. Estas leyes tienen que ser nuestras piernas, que nos permitan andar, que esa ley ande, que esa ley camine, que esa ley promueva, que esa ley contamine, en el sentido maravilloso. En el ámbito educativo, ¿ves, digamos, que haya como una evolución del pensamiento? ¿Se ha ayornado la escuela como institución a los nuevos tiempos, digamos, o sigue funcionando como del mismo modo, qué sé yo, que en el siglo XX? Con tecnologías, quizás. Sigue funcionando con la tecnología del siglo XXI, pero sigue enquistada como el aparato educativo, como la fortaleza donde ahí se le va a enseñar todo lo que el chico tiene que saber. Pero claro, nadie puede enseñar educación sexual integral si no cree en educación sexual integral. Por más que yo lo obligue a un profesor a que le explique qué es un transgénero, un travesti, un transexual, una lesbiana, lo que sea, y si no cree en ello, es imposible. Nadie puede enseñar la creencia en Dios si no cree en Dios. La teorización solo sirve para escribir, no para platicar, no para conversar, no para llegar a un acuerdo. Elena, ¿qué filósofo la hizo filósofa? Oh, qué linda pregunta, Guillermo. No me la hice nunca. ¿Qué filósofa me hizo filósofa? Bueno, principalmente Sócrates. Sócrates es la imagen de la filosofía por naturaleza, alguien que no escribió nunca nada, que inclusive detractores de la filosofía dicen que Sócrates no existió. No me mienta, Sócrates existió, que usted no lo quiera que exista es otro tema. Pero Sócrates existió y generó esta convulsión de la filosofía viva. De la filosofía viva. Un tipo que está a punto de morir, que tiene exactamente... fue condenado a muerte, ha bebido la cicuta, está sintiendo que el veneno está corriendo por su cuerpo, y antes de morir dice, bueno, le dice a sus discípulos, que en realidad nunca tuvo discípulos, sino que los discípulos se sentían discípulos de él. Un tipo que está a punto de morir, en vez de gritar, ay, me duele, ay, decir, ¿por qué la injusticia de la muerte? Te dice, bueno, ya está. Es tiempo de que yo vaya a morir y ustedes a vivir. ¿Quién lleva la mejor parte? Cuando alguien considera que la inmortalidad del alma es lo más importante. Es interesante eso. Hoy da la impresión, y con esto cerramos, Milena, que hay un camino de no promoción del pensamiento. ¿Eso tiene que ver con el modelo que nos impone el capitalismo? Porque si vos pensás mucho,
¿Ponés en crisis el sistema? Bueno, es que sin duda, en un mundo en donde se te enseña hoy en este moderno mundo de la necesidad de la materialización de todo, poner en crisis las instituciones, poner en crisis el amor, poner en crisis el encuentro, poner en crisis la palabra, y poner en crisis justamente que la tecnología nos está dominando porque deseamos que nos domine, y negar la angustia como parte de la existencia humana, es evidente que son un montón de obstáculos en esta carrera que el ser humano tiene para ganarse a sí mismo. ¿Cómo nos ganamos a sí mismo? Y triunfamos de una sola manera. ¿Y a qué pensadores hay que escuchar o leer hoy, en la actualidad? Byung-Chul Han. Ah, sí. O sea, estaba pensando, cuando dijiste, estaba pensando en esto, ¿no? Hay que pensar y leerlo a Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano maravilloso, sí, que quiso ser licenciado en lengua, pero como fue a estudiar a Alemania, y como la lengua alemana es fuerte, es más duro que esta mesa, dice, no, prefiero hacer filosofía, y hizo una gran tesis de Heidegger, el pensador alemán más importante de todos los tiempos, y dijo, a Heidegger lo puedo leer una página por día. Y así se recibió con una gran tesis sobre Heidegger, un pensador que tiene una usanza y una costumbre oriental para poder comprender un pensamiento occidental. Hay que tener una cabeza abierta para eso. Y otro pensador que hay que escuchar y leer, por más que nos parezca histriónico, es Slavoj Žižek, un eslavo. Ahí tenemos que estuvo por Argentina en un tiempo, tengo entendido. Dio clases en la UBA, ¿sí? Mucho tiempo, digo, hizo varias lecciones preliminares al estudio de la filosofía. Y bueno, creo que en este momento, hoy, si queremos empezar a pensar, lo que acabo de decir es genial. Si yo quiero empezar a pensar, me pongo a leer a Byung-Chul Han. Pero no para repetirlo, sino para pensar. Para empezar a pensar. Es interesante el momento que vive en términos de difusión la filosofía, ¿no? Que hay muchos filósofos que han comprendido que hay que mientras más se encripta el lenguaje, más difícil es acceder a esos contenidos, y lo están bajando a nosotros, al mundo terrenal. Este que menciona Milena es uno como, creo que es el más leído actualmente, porque escribe libros muy cortitos. De hecho, el último se llama Infocracia, no lo leí, pero son todos libros cortitos y accesibles para alguien que no viene del palo de la filosofía. Claro, y que a su vez te presenta en el libro la denuncia que vos estás percibiendo, que claro, hay algo en el ambiente que no me gusta y no sé qué es, y lo leas a Byung-Chul Han y te das cuenta de qué es eso. Le agradezco mucho, Milena, que nos haya visitado, que tengamos el contacto para llamarla de vez en cuando, para que nos ayude a pensar, que bueno, siempre nos gusta mucho en este programa. Y le quiero preguntar si es feliz. No soy feliz, pero estoy en paz. Está en paz. Que es mucho más que la felicidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque la felicidad es un momento y la paz es la eternidad. Es buenísimo. ¿Y eso es para todos? Para todos. Gracias por visitarnos, Milena, muy amable. A ustedes por la invitación. Bueno, un momento de esos que celebramos tener en el programa, salirnos de la agenda que nos impone, la rutina del periodismo de todos los días. Nos visitó Milena Moreno, es profesora en diversas escuelas de Córdoba, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Atenas, en Grecia, y lleva hace 25 años ejerciendo el oficio de la docencia, que por lo que tengo entendido, hemos hablado con varios profesores, está cada vez más complicado ser docente, ¿no? No sé si es porque los estudiantes están más demandantes o si hay que repensar el esquema de educar. La educación en un joven adolescente está relacionado con enseñarle a preguntarse por la vida, no a incorporarle cosas a él. La educación no tiene que ser conductista, un contenedor conductista. Tiene que ser el asombro. Quien te asombra te lleva a todas partes. Quien no te asombra te aburre. Por eso San Jerónimo decía algo maravilloso. Me alegra que estés en santa compañía y que no te enseñes a ti mismo.
Milena, muchísimas gracias. Vamos a molestarlo, vamos a... Va a ser un gusto. Vamos a llamarla en más de una oportunidad. Bueno, ayer estuvo presente en una actividad que se desarrolló en la ciudad de Río Cuarto con mucha inquietud, por lo que tengo entendido, con mucha gente muy demandante de respuestas. Sí, hubo... fue una jornada emotiva. Fue una jornada donde se aprendió mucho sobre las particularidades, la diversidad, el encuentro con el otro. Se aprendió mucho esto de, ¿puedo cambiar de identidad? ¿Qué tengo que cambiar mi cuerpo? ¿Tengo que hormonarme? No, usted solo, si usted se siente mujer, usted pone y dice, mi documento tiene que ser Analía Pedro. Nosotros somos lo que sentimos, no lo que alguien ha bajado de no sé dónde y que me ha identificado como varón. Los varones no somos pene, ni las mujeres somos vulva. Los machos y las hembras están en las células, no en las personas. Gracias por la visita, Milena. Ha sido un gusto y nos ha mejorado la mañana. Bueno, muchísimas gracias.